superciencia. Capitán 116. La gota que colmó el vaso parte 2. El Mimikuti entró en acción y asestó una patada devastadora de Bakugou, quien logró bloquearla con uno de sus guanteletes, haciéndolo estallar. Incluso Bakugou se sorprendió, sabiendo que estas criaturas eran lo suficientemente resistentes como para soportar sus explosiones diarias. La criatura se desprendió, saltó por los aires y se preparó para caer con otro ataque, pero Bakugou aprovechó la oportunidad para quitarle el seguro a su guantelete bueno y lanzarlo por los aires. Funcionó, y el Mimikuti salió volando. Aterrizó a varios metros de distancia y quedó inmóvil. Bakugou sonrió al ver lo fácil que fue derrotar a algo que Deku le lanzó, pero también se sintió decepcionado al ver lo fácil y rápido que fue el combate. Pero entonces el Mimikuti se lanzó a sus pies mientras se deslizaba por el suelo, alcanzando a Bakugou antes de que pudiera reaccionar. Con una pierna ligeramente levantada y apoyado en la otra, golpeó a Bakugou con una ráfaga de patadas devastadoras en rápida sucesión. Normalmente, una persona habría salido volando después de 2 o 3. Pero el Mimikuti desafió las leyes de la gravedad, la física y la inercia al patear y mantener a Bakugou allí mientras lo elevaba ligeramente en el aire. Tras terminar, el adolescente rodó hacia atrás, hecho un desastre doloroso. Bakugou intentó levantarse, pero el Mimikuti se agachó y giró como un trompo, golpeándolo y lanzándolo aún más lejos. El Mimikuti siguió girando hasta que se mareó y tuvo que detenerse para recuperar el equilibrio. Esto le dio al adolescente la oportunidad de contraatacar. Tras ponerse de pie de un salto, se lanza contra el monstruo y lo golpea con varias ráfagas de diferentes magnitudes. El Mimikuti sale volando y cae al suelo cubierto de quemaduras ennegrecidas. Bakugou resopla y respira con dificultad, con los moretones hinchados y llenos de dolor mientras mira al monstruo, esperanzadamente muerto. Solo para que se pusiera de pie de un salto, pateara como un niño enfadado y abriera la tapa, donde sus lenguas, parecidas a pseudópodos, estallaron e intentaron abofetear al chico. Bakugou se lanzó alrededor del monstruo, esquivando su nuevo ataque de largo alcance, e intentó encontrar una abertura. Al hacerlo, intentó otra explosión, pero terminó recibiendo un taconazo en la cara, agarrándolo por los tobillos y estrellándose contra el suelo varias veces. Fue lanzado por los aires, donde logró mantener la consciencia y centrarse. Desde allí arriba, tenía la ventaja de estar extendido. Sin pensarlo, agarró el seguro de su guantelete agrietado y tiró, solo para arrepentirse de inmediato cuando el arma le explotó en la cara. Bakugou salió de la explosión y cayó al suelo hecho un ovillo. Intentando levantarse, solo pudo levantar la cabeza al ver al monstruo a varios metros de él. Solo para observar cómo guardaba sus tenazas en la tapa y luego aceleraba tanto que desapareció. Bakugou, que apenas podía mantener los ojos abiertos, intentó buscar al monstruo, pero vio destellos de su forma antes de que apareciera justo frente a él, listo para asestarle un tajo afilado en el pecho. Bakugou se quedó paralizado de miedo y se preguntó si este sería su fin. Por suerte, la voz de Izuku gritó: «Mimikuti, detente». La criatura se detuvo a escasos milímetros de su pecho. El golpe fue tan cercano que el talón ya se le había clavado en la piel, presionando con tanta fuerza que casi se la rompe. El Mimikuti levantó el pie y se hizo a un lado. Izuku lo miró de frente y le dijo: «Creo que estás listo para cualquier otra cosa, Bakugou-kun». Mientras Izuku se alejaba con el Mimikuti, Bakugou sintió una oleada de ira. De verdad Deku lo había mirado y tratado con condescendencia, tanto en sentido figurado como literal. Apretando los dientes, el adolescente recuperó el aliento, corrió hacia la caja en un arrebato de ira y, con una explosión decisiva y poderosa, derribó a Izuku con una fuerza brutal y la hizo pedazos. Carne viva, retorcida y convulsa latía en el suelo mientras la caja metálica protegía su interior más blando. Las piernas se crispaban con los receptores que aún movían. Mientras el adolescente sonreía con satisfacción, enseguida notó que todos a su alrededor lo miraban con expresiones diversas pero insatisfechas. Esto lo enfureció y quiso gritarles, pero Egon se le adelantó mientras ayudaba a Izuku a ponerse de pie. «Oh, eso fue un golpe bajo», le gritó Egon. «Vuelve a practicar. Claramente lo necesitas. Pero primero, ve a curarte». «Lo necesitas», le dijo Izuku sin volverse hacia él, aumentando la frustración del chico. Varias horas después, tras muchas horas de agotador entrenamiento, finalmente se les dijo a los jóvenes héroes que desconectaran y descansaran. Mientras todo se desmontaba, se limpiaba o se dejaba reiniciar, los jóvenes héroes permanecían de pie o tumbados, medio muertos de agotamiento y dolor.
Mientras intentaban recuperar la sensibilidad que les quedaba, Egon se acercó a ellos con una cálida sonrisa. Bueno, ustedes, héroes, ciertamente se ven bien hechos, afirmó Egon, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Más bien hecho, dijo en voz alta uno de los héroes con el aire que les quedaba para hablar. Pero Egon aplaudió y los felicitó. Deberían sentirse orgullosos. Todos lo hicieron fenomenal. Si continúan así, en poco tiempo superarán su rango de edad. Esto fue recibido con un poco entusiasta sí por parte de los adolescentes, quienes no parecían muy entusiasmados con la noticia. Estamos ansiosos por verlos a todos de nuevo, les dijo Egon mientras los despedía con la mano, observando cómo los adolescentes cojeaban, se arrastraban o eran arrastrados del suelo de regreso al autobús. Una vez fuera, Egon se reunió con Izuku, quien tomaba notas sobre sus programas de entrenamiento para cada estudiante y se preguntaba cómo mejorarlos. Egon se acercó y le comentó. Salió mucho mejor de lo que esperaba. Sí, yo también estoy sorprendido. Quizás deberíamos colaborar con la UA y otras escuelas de héroes más a menudo, asintió Izuku. Egon sonrió orgulloso ante la confianza del niño y dijo. Estaba pensando lo mismo. Mientras los jóvenes héroes subían a los autobuses, cada uno con aspecto medio muerto o inconsciente, Eraserhead habló y anunció. Antes de salir, tenemos que pasar lista. Desde allí, llamó a cada estudiante de su clase, y ellos respondieron débilmente o tuvieron que ser llamados por otro. Cuando llegó a un último nombre, Eraserhead lo gritó varias veces al no obtener respuesta. Bakugou, llamó con calma, pero al no obtener respuesta, repitió. Bakugou. Mirando alrededor del autobús, el adolescente explosivo había desaparecido, y Eraser preguntó a su clase. ¿Alguien ha visto a Bakugou? Entonces Kaminari habló y le dijo. Sí, dijo que iba al baño. Entonces, él y el maestro se dieron cuenta de la situación y preguntaron. No estará usando el baño, ¿verdad? Mierda. Maldijo Eraser mientras saltaba del autobús y corría de regreso a las instalaciones, sabiendo exactamente lo que ese chico iba a hacer. Mientras tanto, de vuelta en el edificio, Egon se arrodillaba ante una Eri con los ojos llorosos, tranquilizándola. Acariciándole la cabeza, le dijo. ¿Ves, Eri? Te dije que no pasaría nada malo. Todo estaba bajo control. Deku. Gritó la voz furiosa de Bakugou desde otro pasillo. Que se joda mi vida, maldijo Egon en voz baja. Izuku caminaba por el pasillo cuando oyó al adolescente gritar tras él, y al instante siguiente, lo vio salir disparado por el pasillo con la mirada asesina en la mira. Izuku dejó caer su libreta y volvió a correr por su vida mientras Bakugou lo perseguía a toda velocidad. Deku. Vuelve aquí. Gritó Bakugou mientras usaba sus explosiones para impulsarse más lejos. Egon salió corriendo de la habitación en la que se encontraba y gritó. Seguridad. Protocolo de defensa activa 00005. Método no letal. El sistema de seguridad cobró vida y activó pistolas de dardos tranquilizantes y cañones explosivos con potencia suficiente para aturdir o dejar inconsciente, pero no matar. Desafortunadamente, el chico se movía demasiado rápido como para que las pistolas aturdidoras se calibraran por completo, ya que volaba demasiado cerca de Izuku, lo que hizo que el sistema se detuviera por temor a lastimarlo. Así que Egon configuró el sistema de distancia antes que ellos, y por suerte, funcionó. Mucho antes de que llegaran, las armas lanzaron una lluvia de proyectiles, lo que permitió a Izuku ganar terreno mientras Bakugou se ponía a la defensiva. Desafortunadamente, el entrenamiento reciente con los profesores de la instalación había surtido efecto, y el chico logró esquivar la mayoría de los proyectiles mientras destrozaba las armas en cuanto se presentaba una oportunidad. Incluso pudo buscar con más cuidado las trampas tras su pelea con el Mimikyu. En cuestión de minutos, las armas fueron desechadas y Bakugou pudo moverse libremente. Pero antes de que pudiera hacerlo, oyó una voz a sus espaldas que lo llamaba. Bakugou. Gritó Egon, haciendo que el adolescente se girara. Detrás de él estaba el hombre furioso pero nervioso con un blaster de alta tecnología, y a su lado, un guardián hecho de tecnología antigua. El guardián lo tenía con su único ojo fijo en él con una mira láser. El blaster que Egon sostenía emitía energía fría, y las manos y los brazos del hombre temblaban por la temperatura. No te muevas más. Te lo advierto. Le advirtió Egon al adolescente. Solo para que Bakugou apretara los dientes con furia y, con un movimiento rápido, lanzara y arrancara el pasador de su guantelete restante contra el hombre que lo congeló en el aire. Desafortunadamente, el guardián disparó su láser antes de que el hombre pudiera ordenarle que no lo hiciera.
El láser impactó el guantelete congelado, y la nitroglicerina que contenía explotó. Esto le dio a Bakugou la oportunidad de perseguir a Izuku, dejando que el hombre y el robot hicieran lo que fuera necesario. Mientras se abría paso a tiros y sorteaba varias medidas de seguridad, finalmente vio a Izuku, quien intentaba huir a una habitación mientras activaba manualmente el bloqueo. Justo cuando la puerta de la habitación se abre, Bakugou se lanza contra Izuku, y ambos chicos entran volando en la habitación, cerrándose la puerta tras ellos. Al cerrarse la puerta, Egon y el guardián, al primero le faltaban 4 de sus 8 patas, se acercaron al portazo. Egon golpeó la puerta y gritó de forma patética: «No. No. No. Señora». En ese momento, Rogue apareció y preguntó, presa del pánico: «Profesor, ¿qué pasa?». «Ese es mocoso rubio. Tiene a Izuku ahí dentro y las puertas se han cerrado manualmente», le dijo Egon mientras azotaba los puños hasta que sangraban. Para evitar que el hombre se hiciera más daño, la mujer preguntó: «¿No puedes simplemente desbloquearlo, cariño?». «Tomará demasiado tiempo y Izuku está indefenso», exclamó Egon con miedo. Empujándolo hacia atrás, ella dijo: «Retrocede». Entonces, con todas sus fuerzas, Rogue golpeó la puerta, dejándole una marca en los nudillos, lo que provocó que la mujer saltara hacia atrás mientras le agarraba la mano con dolor. Entonces, el guardián fijó su único ojo en la puerta y empezó a pitar. Al ver esto, Egon agarró a Rogue. Ana, creo que deberías dar un paso atrás, le advirtió justo cuando la máquina se encendió y cerró la puerta. Cuando el polvo se asienta y las dos personas pueden volver a respirar por la masa de metal y otras partículas en el aire, miran y ven que la puerta todavía está en pie, pero muy quemada por el láser. Egon pateó el suelo y gritó: «Me cura por hacer puertas triplemente reforzadas». Justo en ese momento, Barkan, Dante, Goto y Rappa corrieron hacia ellos desde toda la conmoción y las explosiones. «¿Qué diablos está pasando?», exclamó Dante. «Izuku está en problemas, tenemos que derribar esta puerta», les dijo Rogue apresuradamente. Sin decir palabra, los hombres se prepararon junto a la mujer. Goto activó su don y la fibra muscular cubrió todo su torso. Dante alcanzó su tamaño demoníaco completo, el cuerpo de Rappa se encendió y Barkan hizo que sus protuberancias metálicas formaran un guante de boxeo con púas. «A la cuenta de 3, muchachos. 1. 2. 3. Les dijo Rogue mientras todos golpeaban la puerta con toda su fuerza. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, los dos chicos entraron en la habitación dando tumbos, sin saber qué había al otro lado. Una vez dentro, dieron vueltas sin control y finalmente aterrizaron en el suelo. Mientras se recuperaban, Izuku intentó zafarse, pero Bakugou fue más rápido. Se abalanzó sobre Izuku y lo sujetó, sujetándolo con su peso mientras le sostenía la camisa con las manos. Mirándolo a los ojos llenos de furia, Izuku intentó zafarse, pero no lo logró. «Ahora te tengo», le gruñó Bakugou. «¿Qué quieres, Katsuki?», le gritó Izuku, asumiendo lo peor. Bakugou se detuvo por un momento antes de enojarse más y gritar: «No me llames así. Deja de menospreciarme. No lo soy. Nunca lo fui. Dime qué quieres ya». Izuku prácticamente le suplica con un grito. Bakugou niega con la cabeza mientras exige: «No. Responde mis preguntas primero, pequeño imbécil. Yo soy el que está a cargo». Izuku, que ya había superado el miedo y ahora estaba enojado, le gritó al niño mientras lo sostenía frente a su cara: «Entonces escúpelo». Bakugou le hizo una mueca antes de apartar la cara y pensar en silencio un momento, sin darse cuenta de que había llegado tan lejos, y dijo: «Toda tu maldita vida no has sido más que un perdedor. Un perdedor sin don. Eso es lo que has sido, y eso es todo lo que deberías ser. Ese es el statu quo que me han enseñado. Y sin embargo, aquí estás, dueño de un maldito laboratorio de investigación y, encima, médico. Nunca mostraste interés en algo así, y aquí estás, ya viviendo tu sueño. ¿Y qué pasa?». Izuku lo mira confundido, y Bakugou sigue despotricando: «¿Por qué tienes éxito y yo no? ¿Por qué haces las cosas mejor que yo? ¿Por qué no tienes un don a pesar de tener la capacidad de crearte uno? ¿Por qué?». Izuku estaba asustado, incluso aterrorizado. Pero ahora, tras oír todo esto, su miedo fue reemplazado por algo más: ira. Y esa ira se convirtió en odio. Izuku fulminó con la mirada al adolescente furioso y repitió en voz baja: «¿Por qué?». Incorporándose un poco, preguntó retóricamente: «¿De verdad quieres saber por qué?». Se volvió más agresivo al incorporarse, casi enfrentándose a Bakugou, y exclamó:
¿Quieres saber por qué no me he adaptado a las normas sociales ni me he dado un don, aunque fuera inútil? Bakugou se sorprendió, como mínimo. Nunca esperó que Izuku se defendiera, le respondiera o le hiciera algo. Fue aún más impactante cuando el adolescente se obligó a apoyarse en el suelo y le dijo: te diré exactamente por qué. Porque no quiero uno. Bakugou se quedó atónito al oír a Izuku gritar de ira por primera vez, y se quedó aún más atónito cuando Izuku lo empujó antes de explicarle agresivamente: toda mi vida me han hecho creer que el don me convertía en un hombre o un héroe. Me hicieron sentir avergonzado por algo que no podía controlar. Nunca pedí nacer sin un don. Ni siquiera pedí nacer, y se supone que debo sentir vergüenza. Los dones no son diferentes del color de pelo, de ojos, de piel, de altura, de peso o físico. Hemos venido a no juzgarnos por esas cosas, así que ¿por qué esto? Respóndeme. Pero Bakugou no podía decir nada. ¿Qué podía decir? Normalmente, solo le habría mandado callar y le habría gritado. Pero esta vez, él era el blanco, y alguien a quien consideraba inferior. Incluso si esta fuera una conversación normal, no se le habría ocurrido nada. Al ver que Bakugou no decía nada, Izuku continuó su despotricación, diciéndole con tono sombrío: pero tenías razón en una cosa, Katsuki. Nunca seré un héroe. Estaba haciendo una tarea inútil. Fui un perdedor por intentar algo así. Pero ahora he encontrado algo que me da un cierre. ¿Y quieres que pare porque debería ser un vagabundo recluido o sin hogar? Todo en un vano intento de proteger tu frágil ego, tu autoestima y tu distorsionado sentido de la realidad provocado por la flandarización de la sociedad, que es conocido por mentir y romantizar las cosas equivocadas. De rodillas, Izuku fulminó con la mirada al rubio con la mirada mientras le decía con crueldad: ¿pero quieres saber la verdadera razón por la que nunca me concedí un don? Es porque sabía que nunca podría ser un héroe como All Might. Nunca podría hacer lo que él hace. Pero podría ser un héroe de otras maneras. Podría ser un héroe a mi manera. No necesito poder para hacer lo correcto. Puedo hacer lo correcto porque es correcto, no porque alguien más lo diga. Por eso me mantengo sin don, para que alguien pueda ver lo que he logrado y sepa que hay esperanza para ellos. Quiero ser una inspiración. Quiero dar esperanza. Quiero ser un símbolo de esperanza, dijo en la última parte con una pared caprichosa a sus pies. Bakugou, que todavía estaba de rodillas, se quejó: ¿aún me miras desde tu posición moral superior? Izuku no dijo nada al principio, solo frunció el ceño y fulminó a Bakugou con la mirada, tan intensa que lo dejó paralizado por la intensidad. Dando pasos lentos y pausados hacia él, Izuku le dijo: eso es otra cosa, Bakugou Katsuki. Lo veré otra vez y por última vez, así que resuélvelo. Rubio. Nunca, ni una sola vez desde que te conozco, te he menospreciado. Dijo mientras lo agarraba de la camisa y lo sostenía sobre sus rodillas, exclamando en un arrebato de emoción: todo lo que siempre quise fue ser tu amigo. Tu compañero. Tu confidente. Quería ser un héroe contigo. Izuku hizo una pausa, le agarró la cara y le gritó con lágrimas en los ojos: por Dios, era tu amigo. Tu único amigo. No te veía como una mercancía ni como una peculiaridad. Te veía a ti, Bakugou Katsuki, el héroe. Tras soltar todo lo que quería decir, Izuku sorbió por la nariz y se secó la cara antes de decirle con dureza: pero dejaste que eso pasara. Todo porque herí tus preciosos sentimientos cuando éramos niños, así que ya basta. Ocultó la última parte mientras Bakugou era arrojado al suelo. De pie junto al chico, apoyado en los codos, Izuku terminó diciendo: pero ¿sabes qué? Después de estar tanto tiempo fuera de tu sombra asfixiante, me he dado cuenta de algo. Desde donde estoy, incluso a la altura de los ojos, eres bastante pequeño. Bakugou sintió que la lengua se le metía en la garganta, incapaz de articular palabra ante su declaración. Cuando recuperó la compostura, preguntó con voz dócil: ¿estás? Sí, Bakugou, te desprecio porque eres un niño pequeño, mezquino y egoísta. Y espero con ansias el día en que te conviertas en un villano para poder atarte a mi máquina de extracción de dones y quitarte lo único en torno a lo que has centrado toda tu personalidad y vida. Le gritó Izuku con todas sus fuerzas, dejando a un Bakugou aterrorizado y atónito, tendido allí con la mente acelerada. Mientras se desarrollaba esta escena, una persona salió de detrás de una gruesa cortina metálica con unas grandes orejeras. Era Ankoyo. Sin ver a los dos adolescentes, se dirigió a un panel de control y pulsó varios botones mientras decía: ah, por fin. Ahora solo tengo que hacer una prueba. Finalmente, saliendo de su estupor emocional, Izuku se volvió hacia el hombre y le preguntó: ¿Ankoyo?
¿Izuku? Preguntó Ankoyo mientras se giraba hacia el chico, solo para que su expresión y la manzana que sostenía cayeran mientras gritaba, Izuku. Quítate de ahí, rápido. Izuku bajó la vista y vio una plataforma de teletransportación bajo sus pies y los de Bakugou. Estaba a punto de correr cuando vio a Bakugou aún paralizado por el caos emocional. Agarrándolo e intentando moverlo, Izuku gritó, Bakugou, muévete. Katsuki. Kaachan. Esa última palabra lo sacó de su ensimismamiento, pero ya era demasiado tarde porque el Warp Pad finalmente se cargó y ambos chicos desaparecieron en un rayo de luz. Ankoyo corrió hacia el mando cuando se apagó y gritó, Izuku. 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 Deslizando las manos lastimosamente sobre el mando, intentando alcanzarlo, Ankoyo le agarró la cara y enfatizó, oh, no, 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 no. De repente, las puertas de la habitación se derrumbaron en una gran explosión. Todos los guardaespaldas de la instalación, un guardián medio destrozado y Egon irrumpieron, mientras el profesor gritaba, congela a tu rata rubia o prepárate para ser. Pero al no ver a nadie más que a la conmocionada Ankoyo, Egon preguntó, ¿Ankoyo? Sin respuesta, le preguntó al hombre distante, ¿Ankoyo? Como seguía sin respuesta, se acercó, lo agarró por los hombros y exclamó, Ankoyo. ¿Dónde están Izuku y el chico rubio? Sé que entraron corriendo. Izuku, él, ellos, ese, él, es, balbuceó Ankoyo mientras señalaba el Warp Pad. Al comprender lo que intentaba decir, el miedo se apoderó de su mente, y Egon exclamó en voz baja, Dios mío. Tras comprenderlo, Egon exclamó mientras acudía al hombre, Ankoyo. ¿A dónde enviaste a Izuku? Ankoyo finalmente habló y con lágrimas en los ojos admitió, no lo sé. Capitán 117. La historia de un asesino. Ankoyo, por favor, dime que puedes encontrarlo. Le rogó Egon, apretándolo con fuerza por los hombros. Ankoyo sacudió la cabeza para despejarse y sollozó. No lo sé. Traje esa plataforma de teletransporte para recalibrarla después de que empezó a fallar. ¿Por qué lo probaste con Izuku en la habitación? Exclamó Egon. No sabía que estaba allí. Respondió Ankoyo. ¿Cómo? Gritó Egon. Necesito silencio absoluto para escuchar la frecuencia armónica y calibrar correctamente el pad de Warp a su destino. Por eso uso auriculares con cancelación de ruido. Gritó Ankoyo, sintiendo la culpa agobiarlo. ¿Y a dónde lo habrán enviado? Gritó Egon mientras lo sacudía, con lágrimas brotando de sus ojos. No lo sé. Eso es lo que intento averiguar y me estoy volviendo loca. Podrían estar en cualquier parte. Gritó Ankoyo, explicándoselo. ¿En algún lugar? Dijo Egon con un hilo de voz y temor. Sí, en cualquier lugar. Sin dos plataformas de Warp sincronizadas, es imposible saber dónde podrían terminar. Podrían estar al otro lado del mundo, en otro planeta, en algún lugar del universo, en otra dimensión, en otro plano de existencia, en el espacio entre dimensiones, en el límite de la realidad. Podrían estar muertos. Ankoyo entró en pánico mientras se agarraba a los tubos de dirección. Egon soltó al hombre, y en cuanto lo hizo, Ankoyo corrió a su sala de pruebas, donde intentó averiguar a dónde había enviado la plataforma de teletransportación a los chicos. Mientras lo hacía, Egon se agarró del pelo y empezó a caminar de un lado a otro, intentando calmarse. Pero nada funcionó, y su ira solo aumentaba. Respirando hondo, finalmente se dijo, vale. No te asustes, Egon. Puedes con esto. El pánico y el miedo son el enemigo. Solo tienes que mantener la serenidad y resolverlo. Lo dijo con total seguridad, pero esta se quedó y cayó de rodillas mientras gritaba. No puedo con esto. ¿Profesores? Dijo una voz a su lado. Egon se giró rápidamente, vio a Otto y le gritó. ¿Qué? ¿No ves que estoy teniendo una crisis nerviosa? El pulpo le dijo. Bueno, ¿podrías esperar un poco? Wa sigue aquí buscando a Bakugou. Maldita sea, lo olvidé. Me encargaré de ello, exclamó Egon mientras se daba una bofetada. Tranquilizándose mientras se dirigía hacia el único héroe presente para encontrar al niño, Egon se preparó para lo que tenía que decir en ese momento. Por suerte, vio a Eraserhead, a quien Kludge estaba entreteniendo. Egon intentó arreglarse un poco para que su mirada no se desvaneciera del pánico y se acercó. Profesor. Eraserhead se gira y lo ve solo para hablar primero. Eraserhead, saludó Egon, tratando de mantener la calma. ¿Detuviste a Bakugou? Pregunta Eraserhead preocupado. Sí y no, afirma Egon vagamente, sin encontrar todavía una excusa. Sí y no.
repitió el Aseread, sabiendo y viendo que el hombre estaba enfermo. Al no ver salida, Egon admite. Está bien, voy a ser sincero contigo. Bakugou e Izuku fueron transportados en una plataforma de teletransportación defectuosa, y no tengo idea de dónde están. Warp, ¿y ahora qué? Pregunta el Aseread. Egon suspira y le dice. Un teletransportador. Y ahora mismo no tenemos idea de dónde podrían estar. ¿Están vivos? Preguntó en estado de shock. Egon recuperó rápidamente la compostura mientras hablaba y le dijo a el Aseread en un tono poco convincente que se volvió más convincente. Sí. Solo regresa a la escuela e intenta ganar tiempo con los padres de los niños hasta que los localicemos. Pero... intentó argumentar el Aseread. Solo para que Egon lo empujara sigilosamente por el pasillo y cerrara la puerta. Le dijo. No te preocupes, el Mi hará todo lo posible para que vuelvan sanos y salvos. Te mantendremos informado de cualquier descubrimiento. Dicho esto, sacó a el Aseread de un empujón y volvió a entrar para calmarse. Tras calmarse, se dijo. Por poco. Sin embargo, no pudo descansar mucho al ver a Otto de pie junto a él, esperando a que lo atendieran para poder hablar. Al verlo esperar, Egon preguntó. ¿Qué quieres? No me digas que hay algo más. Otto asintió con tristeza, y Egon gimió de irritación mientras se estiraba la cara y decía. Ay, por favor. ¿Qué podrías decir para empeorar la situación? Bueno, algo vino de Pacifica, le dijo Otto vagamente. Egon se apartó las manos de la cara y preguntó con enfado. ¿Qué? ¿Un nuevo tipo de dragón? No tengo tiempo para esto. Ven y compruébalo tú mismo. Otto le hizo un gesto para que siguiera adelante mientras se escabullía por el pasillo, donde finalmente lo siguió el profesor. Oscuridad. Eso fue lo primero que dijo y sintió, y fue agradable. Era agradable estar en la oscuridad, en calma y en silencio. Desafortunadamente, como ocurre con la mayoría de las cosas en su vida, fue arrancada de ella mucho antes de poder disfrutarla. Una voz la llamó desde la oscuridad. Primero con un ruido sordo, luego cada vez más fuerte. Intentó ignorarla, pero fue en vano, pues se hacía cada vez más fuerte. Y entonces, le echaron agua encima. Despertó asustada, jadeando mientras miraba a su alrededor presa del pánico. Una vez que se calmó un poco y su mente se tranquilizó, vio al culpable de su brusco despertar. Eran unos brazos robóticos que sostenían un cubo que una vez estuvo lleno de agua fría. Los brazos estaban unidos a un carro, y un pollo blanco con un cerebro anormalmente grande viajaba sobre él. Alrededor del cerebro había un dispositivo con luces que formaban líneas como un monitor cardíaco. Despierta, despierta, huevos y pan. La regañó la doctora Plug mientras hacía que los brazos apartaran el cubo. Buenos días, cielo. Dormiste muy bien, dijo con un tono lleno de falsa compasión. ¿Tomando pollo? Observó la mujer en voz alta, preguntándose si aún estaba dormida. ¡Qué observador de tu parte! Respondió Plug con sarcasmo. De repente, se abrieron unas puertas al otro lado de la habitación y entraron el profesor Egon y el cefalópodo. Egon parecía irritado y estresado mientras se acercaban a la mujer sin darse cuenta, y le dijo al pulpo. Bueno, ¿qué es eso que tienes que mostrarle a la mujer? Preguntó el hombre tras ver finalmente a la mujer atada a una silla metálica con grilletes metálicos. Otto asiente y le dice. Sí, ella vino de Pacifica hace no más de una hora. Espera un segundo, te conozco, dijo Egon de repente mientras observaba el rostro de la mujer. Acercándose, conectó. Sí, eres una de las heroínas de las que Izuku habla con entusiasmo de vez en cuando. Tsutsumi Kai no Lady Nagat. ¿Qué hacías en Pacífica? Espera, no me digas tú. La mente de Egon llegó inmediatamente a la peor conclusión. Solo para que Nagat sacudiera la cabeza y exclamara. No soy una villana. Ahora llévenme con el doctor Egon. En realidad es el profesor quien habla, le dijo Egon, poniéndose de pie y levantando una ceja con sospecha. Nagat dio un gran suspiro de alivio y se relajó en la silla mientras decía. Oh, gracias a los dioses. Tienes que escucharme. Tú y todos aquí están en grave peligro. Dijo la última parte con gran importancia. ¿Peligro? Pregunta Egon. Ella entra en pánico y le dice. Sí. La Asociación de Héroes de Japón te va a despedir. Con aspecto aún más confundido y un poco dolido, Egon le pregunta. ¿Por qué querría la Asociación de Héroes de Japón despedirme? O sea, me dio la sensación de que la tenían tomada conmigo cuando no se tomaron en serio el incidente de la Yakuza y no le dieron seguimiento, pero ¿por qué atacarnos? No hemos hecho nada ilegal. Entonces siente miradas sobre él, y al mirar atrás, ve a Otto y Club lanzándole miradas de sospecha.
Se corrige diciendo. Quizás no sea moral, pero nada ilegal. Y hemos hecho mucho más bien que mal. A diferencia de cualquier organización política del mundo. Eso no les importa. Quieren lo que ustedes tienen. La supertecnología que ustedes crean y todo lo que hacen, ellos lo quieren. Explicó Nagad con más detalle. Otro caso de quiero lo que tienes. Perfecto. ¿Qué más me podrías decir? Dijo Egon con un suspiro de exasperación. Nagata asiente y explica. Exactamente. Me avisaron de la asociación que eran malvados y que se produciría una incursión, y necesitaban mi ayuda. Van a usar a todos los héroes que tienen o a los que les han lavado el cerebro a través de su programa de jóvenes héroes. Antiguos y actuales. Un ejército regular está a punto de llamar a sus puertas para matarlos a todos y robarles sus cosas. ¿El programa Iniciativa Jóvenes Héroes? ¿No se prohibió tras descubrirse que preparaban a huérfanos y pobres para convertirse en héroes de primera línea? Pregunta Klug mientras revisa su blog. Mintieron, dijo Nagad con firmeza. Me lo contaron y dijeron que les debía algo, pero no me escucharon. Intenté que expusieras sus actos, pero se enteraron de lo que hacía y me enviaron a esa isla de la muerte que tienes. Dijo esto último con un tono más reservado, lleno de miedo. Egon reflexiona un momento antes de preguntarle. Hay una cosa que no entiendo. Si te lavaron el cerebro como a todos los que pasaron por el programa, ¿cómo es que nos ayudas? Nagad suspira temblorosamente y le dice al hombre. Porque descubrí que la sociedad en la que vivimos pende de un hilo, y la gente como yo está acostumbrada a que no se lo pierda. He estado acostumbrada a matar villanos y héroes de forma ilegal. Hizo una pausa y respiró hondo, como si recordara todos los horrores de su pasado, antes de continuar. Tengo tanta sangre en las manos, y todo gracias a la asociación de héroes. Iban a usarme como a tantos otros hasta que encontré mi utilidad y me dejaron de lado. Por eso quería ayudar. Solo por una vez, quise hacer algo que fuera mi decisión y solo mía. Exclamó con lágrimas en los ojos y una expresión de desesperación en el rostro. Egon toma una silla, la coloca frente a ella, se sienta y le pregunta. ¿Está bien? Me lo explicaste todo desde el principio, especialmente la parte en la que escapaste de Pacifica, precisamente. Tsutsumi corrió a toda velocidad por las calles y callejones de Japón. Sabía que lo que hacía era una locura, pero tenía que intentarlo. Usar el transporte público era inaceptable. Pondría en peligro a los civiles. Sabía que la asociación haría todo lo posible, incluso si eso significaba que pareciera un accidente. Así que correr era su única opción. Tenía que llegar al MIP antes de que se acabara el tiempo. Sabía que tenía aproximadamente una semana y media, pero esa gente necesitaba cada segundo libre, así que tenía que esforzarse. Estaba a solo unos kilómetros, no mucho más. Dobló una esquina hacia una zona abandonada de la ciudad y se detuvo en seco al encontrarse cara a cara con alguien conocido. Era un hombre japonés, mayor que ella, de cabello descolorido y ojos grandes, pero con una sonrisa burlona de tintes siniestros y pomposos. Vestía traje y corbata azul, pero caminaba como un matón callejero adolescente. Este hombre era un funcionario de alto rango de la Asociación de Héroes, Haruto Asusu. ¿Y a dónde crees que vas, Nagad? Le preguntó a la mujer sin aliento. Nagad lo sabía. Era imposible que ese tipo apareciera por casualidad en la zona por la que corría. Lo sabían, y no tenía otra opción ni una mentira a la que recurrir. Sacó su don, un rifle, y lo apuntó amenazadoramente al hombre. Para exponerlos, monstruos, por lo que son. Gritó mientras cargaba una bala en la recámara. Los medios de comunicación y el gobierno ya están en nuestras manos. Nunca harán nada, le dijo Haruto con aire de suficiencia. No estaba hablando de ellos, gruñó Nagad mientras apuntaba a su cabeza. Vamos, Nagad. Piensa en todo lo que la asociación ha hecho por ti. Si no fuera por ellos, seguirías siendo una rata callejera sin nada que contar, intentó persuadirla Haruto. Solo mi libre albedrío y mi sentido de identidad, gruñó ella. Al oír esto, la sonrisa de Haruto se ensanchó y se volvió más inquietante mientras se acercaba lentamente. Nagad puso el dedo en el gatillo y gritó. Atrás. Tengo tanta sangre que no tengo ningún problema en acabar contigo y con cualquiera para siempre. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de disparar. Alguien se las arregló para acercarse sigilosamente a la mujer, que estaba distraída, y la golpeó con tanta fuerza que la dejó inconsciente. Nagad cayó al suelo, con la mente desvaneciéndose al ver que se le nublaba la vista y su don se desactivaba. Lo último que oyó antes de que todo se apagara fue a Haruto diciéndole con jactancia. Deberías haber escuchado, Nagad.
Tiempo después, en una azotea desconocida en pleno Japón, varias personas rodeaban una aeronave muy inusual mientras cargaban una gran caja metálica. Estas personas eran los dos pilotos. Uno cargaba la carga y el otro preparaba el avión. Ambos actuaban de forma extraña, casi como zombies. Los otros dos eran la presidenta de la Asociación de Héroes de Japón y su asistente personal. La presidenta era una mujer mayor, como la Primister, con modales y vestimenta muy similares, pero parecía incluso más arrugada y decaída. Parecía cansada de mantener una fachada falsa todo el tiempo, y el estrés se notaba. Su asistente era simplemente una mujer de piel oscura con atuendo de empresaria, gafas gruesas y un portapapeles en la mano. ¿Está todo listo?, preguntó el presidente. Sí. Lady Nagata está a salvo, y los dos pilotos están perfectamente bajo mi control mental. No tendrán ningún problema en lanzarse como un kamikaze a la batalla. E incluso si la tormenta o la seguridad de la isla no los derriba, la isla sí lo hará. El bombardero furtivo que les compramos a los estadounidenses está listo, le dijo el asistente mientras señalaba el avión. Excelente, despáchenlos, les ordenó. Pero el asistente no obedeció su orden y en su lugar le preguntó a la mujer con preocupación. Señora, ¿está segura de que es una buena idea? Este avión no era barato. El presidente le aseguró, es un riesgo alto, pero la recompensa es aún mayor. Al final todo dará sus frutos, sobre todo si no quedan cabos sueltos. La asistente asiente y usa su habilidad de control mental para que los pilotos se muevan más rápido. Una vez que la caja de Nagata está a salvo, preparan el avión, y en cuestión de minutos, el avión de alta tecnología despega silenciosamente y sin ser visto. La presidenta observa con una sonrisa, sabiendo que ya nada podría detenerla. Capitán 118. La historia de un asesino, parte 2. Nagata finalmente despertó con un terrible dolor de cabeza y gimió de dolor mientras se daba la vuelta, pero descubrió que no podía. Intentó darse la vuelta hacia el otro lado, pero rápidamente descubrió que no podía hacerlo. Se sentía tan restringida y apretada como si estuviera metida en una caja. Cuando finalmente abrió los ojos, descubrió que efectivamente estaba en una caja. Intentó sentarse, pero se golpeó la cabeza, y descubrió que la parte superior de la caja solo era lo suficientemente alta como para que ella pudiera sentarse derecha. Mirando a su alrededor, notó algunas cosas. 1. Estaba oscuro. 2. La caja era de metal. Y 3. La caja solo tenía una docena de agujeros de aire para que ella respirara y mirara hacia afuera. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la asociación se adelantó y la capturó antes de que pudiera advertir a Nip. Falló. ¿Pero a dónde los llevaron aquí? ¿Por qué no estaba muerta? Apartando esos pensamientos de su mente, intentó idear un plan de escape. Por suerte, no le habían puesto un collar antidonaciones, pero la caja era demasiado pequeña para activarla por completo. Justo antes de que pudiera formular un contraataque, oyó el sonido de un trueno y un relámpago que sacudieron su caja, seguido de muchos pitidos. Reconoció esos ruidos como los de un avión. ¿Estaba en un avión? Pero antes de que pudiera cuestionarlo aún más, la caja comenzó a vibrar aún más violentamente, y tuvo que enganchar los pies a la caja y los brazos al cuerpo para no lastimarse. El temblor continuó durante varios segundos hasta que la radio del avión captó algo y lo que parecía un mensaje pregrabado. Atención, aeronave no identificada. Están volando en espacio aéreo restringido. Salgan ahora o serán derribados pero la transmisión se cortó antes de terminar. Antes de que Nagata pudiera tranquilizarse, oyó disparos, seguidos del impacto y la destrozada aeronave, los controles se volvieron locos con pitidos de advertencia y, finalmente, la sensación de caer. La caja y ella cayeron, y entonces algo golpeó la caja, haciéndola girar. Entonces, por segunda vez, el mundo de Nagata se oscureció. Al despertar, descubrió que seguía dentro de la caja, pero durante la caída, se había abollado lo suficiente como para intentar escapar. Tras sujetarla, Nagata logró posicionarse y, con 3 fuertes patadas, rompió la abertura lo suficiente para que escapara. Tras salir, cayó sobre arena. Al levantarse, oyó el sonido de las olas y rápidamente observó su entorno. Sin duda estaba en una playa, ya que la arena estaba debajo y el océano a sus espaldas. Frente a ella se extendía una jungla espesa, oscura e imponente. La luna estaba en su cenit, y lo que supuso que era el avión en el que viajaba se estrelló en la arena de varios cientos de metros de ella. Al acercarse al avión, vio cómo la artillería antiaérea lo había destrozado. ¿Pero dónde demonios podía ir semejante armamento a una playa? Parecía insalvable y ya estaba en llamas.
No iba a sacar nada en limpio. Entonces vio que uno de los pilotos había salido despedido por la ventana y estaba tendido en la playa. Nagad comprobó, y estaban muertos. Al quitarse el casco, Nagad notó la extrañeza de sus ojos y se dio cuenta de que la asistente del presidente estaba detrás de ellos. Entonces miró hacia el lugar donde había aterrizado y preguntó, ¿dónde demonios estoy? Al no ver motivo para quedarse, Nagad decidió intentar encontrar algo en esta situación. Así que se adentró en la selva con la esperanza de encontrar un lugar desde donde observar la zona de vista de pájaro. Sin embargo, no llegó muy lejos, pues su pierna quedó atrapada en una trampa y quedó colgada boca abajo. Nagad retrocedió de vértigo, y su cabeza le daba vueltas como un maremoto. Antes de que pudiera hacer nada, Nagad vio algo asomando entre los arbustos y comenzó a arrastrarse hacia ella mientras su mente se aclaraba. Nagad jadeó al ver a una criatura encorvada y sucia acercarse sigilosamente. En un instante, sacó su arma y la apuntó. Al ver su don, la criatura emitió un sonido similar a un jadeo y se detuvo. Eso es una peculiaridad. ¿Eres humano?, preguntó la criatura. Nagad hizo una pausa y respondió con cuidado. Ese sí. La criatura se quitó una enorme y fea máscara, revelando que era un hombre. Con expresión de tensión y alivio, dijo: lo siento mucho. Pensé que eras un animal. Con eso, Nagad dejó de lado su don, y el hombre se acercó rápidamente a la cuerda y la bajó con cuidado. Aunque el aterrizaje fue lento y suave, su cabeza aún estaba sensible, y gimió quejándose al tocarla. ¿Estás bien?, preguntó el hombre preocupado mientras la ayudaba a ponerse de pie. Estoy bien. No, de hecho no. Me di un golpe muy fuerte en la cabeza, le dijo Nagad mientras se agarraba con cuidado la cabeza palpitante. Tengo algunas medicinas en mi base, ofreció el hombre. ¿Tienes una base?, pregunta Nagad, curioso por saber cuánto tiempo lleva aquí buscando un lugar donde vivir. El hombre golpeó algo contra el suelo y una antorcha se encendió en sus manos. Mientras la sostenía, se volvió a colocar la horrible máscara y le dijo: sígueme. Nagad siguió al hombre durante lo que parecieron horas a través de kilómetros de densa jungla. Siempre se detenía cuando lo hacía, se agachaba, giraba por aquí y doblaba por allá. Era como si fuera cuidadoso, pero también perdido, o tal vez intentaba desviar algo de su rastro o esconderlo. Tras un largo rato de caminata en la oscuridad, finalmente llegaron a la entrada de una cueva que descendía hacia la tierra. Él le hizo un gesto para que lo siguiera, y ella lo hizo. Una vez dentro, en las profundidades de la cueva, Nagad conjetura: ¿tu base está bajo tierra? Es el lugar más seguro para vivir aquí, le dice el hombre manteniendo la mirada al frente. ¿Dónde exactamente es aquí?, Nagad preguntó la pregunta que tenía rondando en su mente. Pacífica, respondió el hombre. ¿La isla del asesinato?, exclamó Nagad deteniéndose en seco. La única e inigualable. El hombre confirma, solo para notar que Nagad no lo seguía. Regresa para que ella asimile la información. Una idea cruza por su mente y le pregunta: dime, ¿no recuerdo tu nombre? Tsutsumi Kaina, le dice ella, teniendo cuidado de no usar su nombre de héroe, sabiendo muy bien que este tipo era un preso condenado a muerte o tenía una sentencia de por vida. ¿Sabes? Me resultas terriblemente familiar, y también tu don, le dice el hombre mientras se acerca incómodamente a su rostro con la linterna a su lado, intentando verla bien. Pero Nagad mantiene la calma durante todo el proceso, esperando que lo ignore. Entonces tuvo un momento eureka y exclamó: espera un segundo. Mierda. Señora Nagad. ¿Qué está? ¿Por qué está? Ya sabe que, no importa. El hombre detuvo repentinamente su balbuceo incoherente y continuó su camino por el túnel. ¿No importa?, pregunta Nagad mientras lo sigue. No preguntaré. Te enviaron aquí por una razón. Solo los peores de los peores son enviados aquí a morir, dice con tono comprensivo. Bien. Dijo Nagad mientras miraba hacia otro lado, sin saber qué decir y sabiendo que no debía decir demasiado. Finalmente, llegaron a una gran puerta de madera que rodeaba toda la cueva, iluminada con antorchas y custodiada por dos hombres con armas improvisadas. Los hombres se pusieron tensos al verlos llegar, pero el enmascarado se acercó a ellos sin dudarlo. Les susurró algo a ambos y les entregó una flor a cada uno. Al ver esto, los hombres se relajaron y abrieron las puertas. Cuando Nagad intentó entrar, los hombres la detuvieron con las puntas de sus armas. Pero antes de que pudieran hacer algo, el hombre enmascarado regresó y los agarró por los hombros mientras les aseguraba: está bien, es nueva.
Los hombres se miraron, se encogieron de hombros y bajaron sus armas, permitiéndole entrar por las puertas. Después de un rato, le dieron a Nagat comida caliente, agua limpia y primeros auxilios para la herida en la cabeza. El hombre enmascarado, el líder del lugar, la atendió. Tras vendarle la cabeza, dijo: «Ya está curada». «Gracias, empezó a decir Nagat, intentando recordar su nombre si alguna vez lo pronunciaba. «Daken, llámame Daken». Daken se presentó. Ahora, con más luz, Nagat podía verlo mejor. Era más alto que ella, lo cual no era de extrañar. Más joven, una pequeña sorpresa. Y no llevaba mucha ropa, una gran sorpresa. De hecho, todos allí vestían de forma similar. La ropa que tenían la usaban para hacer taparrabos, junto con pieles de animales, hojas de plantas y barro para camuflarse. Los ojos de Daken eran como los de un animal. Estaban alerta y siempre observando. «No suena japonés», afirmó Nagat. «Soy de Irlanda. Muchos de nosotros somos de todo el mundo, Daken». Nagat volvió a mirar a su alrededor y observó: «No hay mucha gente aquí». «Había miles», dijo Daken. «¿Miles?», dijo Nagat con una voz pequeña pero sorprendida. «Sí, luego liberaron a los animales y plantas en la isla, las arañas empezaron a cazarnos, aparecieron los dragones, luego las creaciones arácnidas y los semidragones». «Ah, ¿y cómo puedo olvidarme de Kelag?», enumeró Daken con angustia y rabia. «¿Kelag?», pregunta Nagat, pensando que era algún tipo de animal. «Reza para que nunca te encuentres con él ni con Shelob. Es el único fanático de la reina araña Ungoliant. Sin embargo, he oído hablar de alguien como él. Creo que se llama Kelana», explicó Daken con detalle. Mirando una vez más a su alrededor hacia las fortificaciones, Nagat preguntó preocupado: «¿Es realmente tan seguro aquí abajo?». «No realmente, pero es mucho mejor que allá arriba», le dijo Daken con un suspiro estresado. De repente, se oyó un fuerte rugido desde fuera de la puerta principal, y la gente empezó a tomar armas y a correr hacia ella. La puerta se sacudió y se dobló por lo que fuera que la golpeaba. Nagat se puso de pie rápidamente y exclamó: «¿Qué es eso?». «Algo está intentando entrar», dijo Daken con fría alerta mientras agarraba una lanza y corría con los demás. Nagat lo siguió y activó su don. Varias personas sostenían la puerta mientras otras estaban preparadas. De repente, una enorme pata de animal llena de garras afiladas la abrió de golpe. Entonces, un enorme animal gris con patas del tamaño de una cabeza humana y dientes romos apareció rugiendo de ira. Antes de que el otro o el animal pudieran hacer nada, Nagat sintió que sus instintos se activaban. Levantó el rifle y, sin mirar por la mira, disparó una bala directamente a la cabeza del animal. La bala le atravesó el ojo y salió por el cráneo, donde el animal respiró por última vez antes de caer muerto. Todo quedó en silencio durante varios segundos antes de que todos estallaran en vítores y elogios para la mujer. Nagat respiró aliviada y desactivó su don mientras todos la rodeaban y le daban las gracias. Daken se abrió paso y le dio una palmada en la espalda mientras decía: «Buen tiro». Después de que las cosas se calmaron un poco, Nagat se acercó al cuerpo del animal y preguntó: «¿Qué es esa cosa?». «Trolls de las cavernas. Son bastante comunes bajo tierra», le explicó Daken. Nagat lo miró un momento antes de decir: «Parece un perezoso, pero grande». «Lo es. Muchas de las criaturas más místicas aquí son solo animales normales», le dijo Daken mientras observaba a varias personas arrastrar el enorme cadáver dentro de la base. Mirando a su alrededor y asimilando todo lo que había aprendido durante tan poco tiempo, Nagat preguntó sin pensar: «Si vivir así es tan malo y no pueden defenderse de y todo, ¿por qué no han intentado escapar?». Todo quedó en silencio mientras todas las miradas se posaban en ella, poniéndola nerviosa. Entonces, todos estallaron en carcajadas. Nagat, sorprendida pero confundida, preguntó, mirando a su alrededor: «¿Qué es tan gracioso?». «Lo hemos intentado, Tsutsumi, es imposible», dijo Daken. Claramente insatisfecho con la respuesta, continuó explicando: «Mira, entre la flora y fauna que intenta matarnos a diario, la playa nos dejaría a la intemperie. Las arañas y los semidragones nos están cazando sin parar. No solo eso, sino que incluso construyendo una balsa, nunca podremos resistir la tormenta en el borde de la isla. Solo hay una forma de entrar y salir de la isla». Esto despertó su interés, y escuchó con intriga mientras el hombre explicaba: «Se rumorea que los científicos que siguen creando todas estas criaturas y plantas tan raras tienen un teletransportador.
El único problema es que no solo está fuertemente fortificado y protegido con todo tipo de tecnología de punta, sino que está en la zona de playa de una colonia de Merrows. ¿Merrow? Pregunta Nagat. Simios enormes convertidos en un montón de morsas. Y muy crueles, sobre todo las hembras, le dice una persona del público con un acento muy marcado. De repente, la puerta se abrió a la fuerza y uno de los guardias exclamó alegremente: chicos, miren quién ha vuelto. Es mi hermano. El guardia entonces detuvo a un hombre nuevo que, al menos para Nagat, parecía muy sospechoso. Por desgracia, sus pensamientos se confirmaron cuando Daken gritó: «No, idiota, no lo hagas». Pero antes de que el guardia pudiera reaccionar, una mano le salió del pecho por la espalda, con el corazón del guardia en la mano del hombre a su lado. El guardia tosió sangre y luego cayó al suelo cuando el hombre sacó el brazo, aún sosteniendo el corazón latiente. De repente, el hombre sonrió y su cuerpo comenzó a transformarse. Se hizo más grande. Su ropa se absorbió en su cuerpo, le brotaron alas, una cola y un cuerno, al tiempo que asomaban garras y dientes afilados. Su piel se volvió escamosa y roja mientras su rostro se alargaba, y brasas danzaban en su boca. Cuando la transformación terminó, en cuestión de segundos, se presentó ante los hombres conmocionados y asustados, donde levantó la cabeza y comenzó a ulular. «¡Basta!», gritó Daken, pero Nagat actuó con rapidez y le disparó al dragón, atravesándole la escama inversa de la barbilla y saliéndole directamente de la cabeza. El dragón cayó muerto, y Dag le dijo: «Buen disparo otra vez». Bajando el arma y recuperando la respiración, Nagat exclamó: «¿Es un semidragón? ¿No dijiste que podían cambiar de tier?» «Sí, pero no hay tiempo para explicaciones. Tenemos que irnos», gritó Daken mientras todos empezaban a agarrar bolsitas prefabricadas y a meter otras cosas en otras bolsas. Nagat quedó completamente sorprendida por esto y, siguiendo a Daken, preguntó: «¿Qué? ¿Por qué?» «Nos han comprometido. Las arañas llegarán pronto», explicó a toda prisa, metiendo cosas en una bolsa y cerrándola con un nudo. «¿Cómo? ¿Solo ululó?», preguntó Nagat preocupado, sintiéndose apurado. «Liberó una hormona mortal. Las arañas la olerán y plagarán este lugar», explicó rápidamente mientras agarraba las dos bolsas que había hecho. El hombre se quedó paralizado, y mientras el castañeteo de colmillos y el rugido de muchas patas llenaban la cueva, Daken y todos los demás se quedaron paralizados de miedo. El hombre dijo con horror: «Es demasiado tarde». Mientras varias personas intentaban cerrar la puerta, decenas de arañas irrumpieron y la derribaron sin resistencia. La gente huyó de las arañas mientras llenaban la cueva como un maremoto. Nagat esperaba arañas pequeñas, pero no del tamaño de perros grandes. Si así son las arañas, ¿cómo demonios es este Kelag? Desafortunadamente, obtuvo su respuesta cuando el enjambre de arañas se separó como una gran ola, y una figura aún más grande entró como una fuerza implacable. Y mirarla le dio ganas de gritar o vomitar. Era un hombre atractivo, de físico tonificado, largo y negro, y piel impecable. Pero de cintura para abajo, era una pesadilla. Su cuerpo humano se había fusionado en algo que parecía una araña. Una masa de ojos rojos salpicaba la segunda cabeza, más piernas de las necesarias, cientos de dientes en las fauces y púas de pelo en el tórax envueltas en llamas. «¿Eso es Kelag?», dijo Nagat en voz baja, aterrorizada. Kelag sonrió a la gente congelada y dijo con un tono ronco, pero suave y siniestro: «Vaya, vaya, vaya. Parece que por fin se ha descubierto el último puesto de avanzada de los ratones. Debo admitir que hicieron de esto un desafío divertido. Así que, por eso, haré que sus muertes sean rápidas», dijo mientras curvaba los dedos como garras y cortaba el aire. «¡Corre!», gritó Daken. Todos se dispersaron como bichos o empezaron a luchar contra la plaga de arañas mientras que Kelag se reía como un loco. Nagat quería pelear, pero Daken la agarró del brazo y la arrastró hasta la zona más alejada de la cueva, donde el sonido de las arañas y los gritos de la gente se acallaba. Nagat pronto se encontró con Daken en una sección de la cueva con un espacio de acceso que salía y subía cuando ella le ordenaba entrar. Solo era lo suficientemente grande como para que un humano pudiera arrastrarse cómodamente. Daken rápidamente le puso una de las bolsas en la mano junto a un extraño cristal brillante y le dijo apresuradamente: «Sube por este túnel y encontrarás una escotilla que te sacará de aquí. Toma esta bolsa. Tiene todo lo que necesitas para sobrevivir en la isla y esto». «¿Y tú qué es esto?», preguntó Nagat mientras miraba el extraño cristal en sus manos. «Es una de esas astillas que usa el científico. No preguntes cómo. Es una larga historia».
Simplemente actívala mentalmente y podrás usar el don que lleva dentro. Se llama caminar aéreo. Y no te preocupes por mí. Voy a contener a Kelag y a las arañas. Le dijo Daken mientras caminaba de vuelta hacia el té central de la cueva. Espera. Gritó Nagad mientras lo agarraba del brazo. Tras recuperar el aliento, lo giró hacia ella y exclamó. ¿Por qué me ayudas tanto? ¿Sabes que era una superheroína? ¿Y por qué intentas desperdiciar tu vida? Solo ven conmigo y sobreviviremos juntos. Prácticamente le suplicó. Daken sonrió ante sus palabras, pero luego bajó la vista al suelo, donde dijo con tono sombrío. He cometido muchos errores en mi vida. Creo que ya es hora de hacer algo bueno. Después de todo, de joven, siempre quise ser un héroe como tú. Escuchar esto hizo que Nagad se llenara de lágrimas. Aún así, Daken la empujó contra el agujero y le dijo. El mapa tiene la ubicación del laboratorio con una brújula. Está en el extremo sureste de la isla. Eres nuestra última esperanza, Nagad. Encuentra al Dr. Egon. Acaba con esta locura. Puede que haya más de nosotros ahí fuera, le suplicó, haciendo que Nagad se secara las lágrimas y asintiera en señal de promesa. Pero la sonrisa de Daken se transformó en un dolor sorprendido cuando una pata de araña le atravesó el pecho desde la espalda. Nagad jadeó y miró hacia atrás para ver una de las desproporcionadas patas de araña de Kelag extendiéndose hacia ellos, con su única salvación siendo el hombre frente a ella. ¡Corre! Fue lo último que le dijo Daken mientras era arrastrado hacia el hombre araña. En un ataque de ira, Nagad activó su don y disparó un agujero en la cabeza humana de Kelag. La fuerza de la bala le hizo retroceder la cabeza, y todas las arañas se detuvieron en shock. Solo para que el hombre levantara la cabeza, donde un agujero le había atravesado la cabeza, y Nagad lo observó con horror mientras sonreía y la herida sanaba como si nada. Nagad agarró la bolsa y la astilla y se deslizó rápidamente por el pequeño túnel. Kelag intentó perseguirla o agarrarla, pero debido a su tamaño, no cabía en el agujero ni podía alcanzarla. Lo único que hizo fue gritar en el túnel. Puedes correr, ratoncita, pero no puedes esconderte. Al ver que la mujer ya se había ido y que perseguirla no era una opción, Kelag decidió celebrar su victoria. Acercó a la cara al hombre que había atravesado, se regodeó. Las últimas ratas finalmente habían sido expulsadas junto a su líder. La verdad es que estoy un poco triste, Daken no dijo nada, solo tosió sangre mientras intentaba mantenerse en pie para no abrir más la herida. Kelag entrecerró los ojos, pensativo, y preguntó. Aunque sí que me diste una buena paliza, ¿Cómo te llamabas? ¿Derrick o algo así? No me acuerdo. Kelag esperó una respuesta, pero Daken solo tosió más sangre y palideció aún más. Kelag suspiró y le dijo con una sonrisa. Debo decir que este ha sido un juego divertido, pero la diversión termina contigo. Solo para que Daken escupiera sangre en su cara y dijera a través del dolor. A la mierda contigo. Kelag le lamió la sangre de la cara y, acercándose, le dijo. Aún tienes fuerzas para luchar. Déjame oír tus últimas palabras antes de que mueras. No somos los únicos que quedamos, logró decir Daken a pesar del dolor y su visión borrosa. Kelag se ríe con ganas antes de decir. Oh, les aseguro que no queda ninguno de ustedes, y si queda, bueno, al menos nos divertiremos un poco más, dice en un tono siniestro mientras Daken empieza a debilitarse y a desvanecerse. Solo para que Kelag lo conectara y le dijera. Oh, te referías a esa mujer. No te preocupes, no vivirá mucho tiempo, te lo prometo. Al oír esto, Daken finalmente murió en la pata de la araña mientras docenas más se abalanzaban sobre su cuerpo para devorarlo. Capitán 119. La historia de un asesino parte 3. Nagad se arrastró por el túnel hasta llegar a la escotilla. Con todas sus fuerzas, apartó la pesada cubierta, se liberó de la piedra y la tierra, y se dirigió al cielo nocturno. Tomándose un momento para recuperar el aliento, se armó de valor y corrió hacia la jungla con un mapa en una mano, una bolsa de supervivencia a la espalda y una astilla clavada en la otra. Durante los siguientes días, Nagad luchó por sobrevivir a los peligros de la isla. Todo estaba en su contra, y me refiero a todo. Si el clima era motivo de preocupación, casi todo, desde animales hasta plantas, era mortal. Si no fuera por el libro de supervivencia lleno de notas sobre la isla y sus habitantes, no habría sobrevivido ni un solo día. Gracias a ella, sabía qué comer, dónde beber, qué hacer de día y de noche, qué animales eran amigables y nosotros no, y cómo evitar mejor a las arañas que ella semidragona. Aunque podía usar la astilla de Airwalk para cubrir más terreno, la dejaba expuesta a que dragones y arañas la detectaran, así que tenía que usarla en los momentos más necesarios.
Pero usarla era agotador, ya que debía concentrarse. Fue como estrenar unas gafas graduadas. Por suerte, avanzó bien hasta que un día se topó con Kelaak. Mientras corría por el bosque, con la esperanza de llegar a la playa más cercana al laboratorio, casi quedó atrapada en una telaraña casi invisible. Por suerte, la vio reflejada en la luz y se detuvo justo a tiempo. Tomándose un momento para recuperar el aliento, se le atascó en la garganta al oír una voz que no quería oír. Vaya, debo decir que eres más lista de lo que pareces. La mayoría habría caído en mi trampa, seguro. Entonces, la figura de Kelaak emerge de entre los árboles y se arrastra ante la mujer, desgarrando la telaraña como si fuera algodón de azúcar. Sonrió con una expresión de sorpresa al decir, aunque, supongo que eres de otra raza. Has sobrevivido en Pacifica sola durante tanto tiempo. Kelaak. Le gruñó Nagat. No conozco a ninguna mujer cuyo nombre probablemente no me importe lo suficiente como para recordarlo. ¿Cómo demonios estás? Pregunta con un tono alegre pero sarcástico. Nagat se mantuvo firme frente a él y gritó, quítate de mi camino. No pertenezco aquí y me voy. Kelaak pone los ojos en blanco mientras responde, ¿es que ustedes, los criminales, no pueden decir nada diferente? Siempre es lo mismo. No pertenezco aquí, no merezco esto, bla, bla, bla. ¿Y tú no te vas, hermana? Nadie llega a Pacifica sin invitación y se va con vida, le dice con una sonrisa torcida. Supongo que seré el primero, dice Nagat en oposición. Kelaak le sonríe antes de decir, tienes agallas, te lo concedo. Pero se necesita más que carisma para... Solo para que Nagat lo silenciara con otro disparo en la cabeza que pareció abatirlo por fin, mientras su mitad superior se desplomaba hacia atrás, inmóvil. ¿Qué te parece, monstruo? Espetó mientras intentaba rodearlo, pero una telaraña se enganchó en su pierna. Nagat cayó al suelo y miró hacia atrás, donde la mitad inferior la fulminó con la mirada y le gruñó. El hombre se incorporó al recuperar la forma de su cabeza. Ella rompió la red que la sujetaba y preparó su don para otro ataque, solo para ver al hombre sonreír ante su intento de insinuación. ¿Tienes agallas?, le dijo mientras sacaba la bala de la cabeza y la aplastaba entre sus dedos y continuaba. Qué lástima, tendré que arrancártelas. ¿Cómo diablos haces eso?, exigió Nagat. Kelaak sonrió aún más mientras extendía los brazos y afirmaba con valentía. Mi diosa Ungoliant, así es. Gracias a su poder, estoy protegido de todas las dolencias mortales y armas. Tendrás que hacerlo mejor para tener una oportunidad de... Solo para que Nagat le disparara a toda la mitad superior de la cabeza, silenciándolo nuevamente, mientras resoplaba mientras se ponía de pie del suelo. Realmente necesitas dejar de monologar. Solo para quedar igualmente impactado y horrorizado cuando la boca del hombre siguió hablando, y él respondió. Quizás tengas razón. Pero me encanta hacerlo. Es tan divertido ver a esa gente congelarse y retroceder ante mi magnífica piedra. Permíteme ser el gran hombre por una vez y decir lo que pienso. Nagat sintió que la sangre le hervía al oír esas palabras y gritó. Estás enfermo. Eran personas con vidas. Y tú no los ves más que como marcas en una pizarra. La mitad superior del rostro de Kelaak finalmente volvió a crecer mientras ponía los ojos en blanco y refunfuñaba con exasperación. Oh, por favor, ahórrame tus tonterías sobre movilidad. Puede que esté aislado del resto de la sociedad, pero conozco la historia. Esas personas, como las llamas, eran criminales, pero no cualquiera, lo peor de lo peor. Violadores, asesinos, pedófilos, abusadores, pandilleros y jefes, estafadores y terroristas. Aquellos que estaban destinados a morir o pudrirse en una celda. ¿Y crees que porque uno de ellos fue bueno contigo, los demás son santos en comparación? Nagat miró al suelo un instante, y Kelaak negó con la cabeza, decepcionado, diciendo. ¡Qué estúpido! Y yo que pensaba que eras un adulto, no un niño tonto. Tú eres el tonto. ¿Qué sabes tú, de todas llenas? Exige Nagat. La expresión de Kelaak se ensombreció un poco al decirle en tono más serio. ¿Qué sé yo? Sé mucho. Puedes quedarte ahí y creerte moralmente superior mientras yo recorro la isla y mato sin piedad a la gente como corderos al matadero. Pero ¿quién los trajo aquí? No soy yo. ¿Quién abandonó a toda esta gente en una isla sin salida y llena de peligros desconocidos? Adelante, dímelo. Nagat no dijo nada, así que siguió dando vueltas a su alrededor. Fue tu gobierno, tu sociedad, la que hizo esto. No pudieron con las celdas cada vez más numerosas porque no pudieron solucionar los problemas que crearon a esta clase de gente. Así que, en cambio, enviaron su desastre aquí para olvidarse de ellos.
y su desastre se convirtió en mi desastre. Y me veo obligado a limpiarlos. ¿Eso me hace malo? ¿Verdad? Preguntó Kelag, sin obtener respuesta. Así que terminó diciendo: fueron sacrificios para mantener sus sociedades rotas un poco menos rotas. Nada más. No sabes nada del sacrificio, le gruñó Nagad mientras apretaba el gatillo aún más fuerte. ¿Lo hago? O quizás tú sí. Ese hombre se sacrificó para que escaparas, la irritó Kelag, haciendo que Nagad se estremeciera al recordarlo. Al ver su debilidad, comenzó a acercarse mientras decía: aún así, a pesar de que mi diosa me da inmunidad a todos los venenos, enfermedades y armas mortales, aún puedo sentir dolor, y permití que me dispararas 3 veces en la cabeza, permitiendo que el otro te rodeara. Nagad casi se asustó con sus palabras y miró rápidamente a su alrededor, solo para ver docenas de arañas gigantes saliendo de la nada. Dondequiera que pudiera escapar, estaba aislada, y Kelag lo sabía. Monologizar ayuda, pero solo si puedes engañar a tu público, le dijo con una risita mientras las arañas la rodeaban. Nagad supo que este era su fin, pero entonces bajó la vista hacia la astilla que tenía en una mano y la aferró con fuerza mientras alzaba la vista al cielo despejado entre los árboles. Volvió a mirar al hombre araña y dijo con voz enojada pero débil: se llamaba Daken. Pero Kelag no dijo nada mientras las arañas casi la engullían. Y su sacrificio no será en vano, afirmó mientras alzaba la Sprinter por encima de su cabeza y respiraba hondo. Espera. ¿Tienes una astilla?, exclamó Kelag en cuanto se dio cuenta de lo que tenía en las manos. Solo para que Nagad le clavara el cristal en el estómago mientras las arañas la inundaban como una inundación negra. El montón de arañas permaneció inmóvil, haciendo creer al hombre araña que había expirado, pero sus pensamientos se desvanecieron cuando 3 balas atravesaron la cúpula y estallaron en una explosión de Lady Nagad, saltando sobre plataformas invisibles en el aire. Saltó con todas sus fuerzas mientras disparaba balas una tras otra a cualquier araña que intentara trepar tras ella. Saltó muy por encima de los árboles y luego se perdió en la distancia, lejos de la vista de las arañas. Mientras que Kelag trepaba a un árbol y observaba con asombro y conmoción lo que la mujer acababa de hacer, empezó a reír, lo que hizo que las demás arañas lo miraran con preocupación. Tras dejar de reír, dijo: ja, ja, ja. Tiene una astilla. Y se la clavó para usar todo su poder. No sé tu nombre, mujer, pero ya me estás empezando a caer bien. Serás una cacería increíble, dijo mientras sonreía con ambas bocas, mostrando todos los dientes. Durante los 2 días siguientes, sobrevivir fue aún más difícil. Las arañas la cazaron y tuvo varios encuentros con Kelag, quien lo consideró un juego desafiante. Por suerte, esta persona kelana asociada con él nunca apareció. Apenas tuvo tiempo para comer, beber o dormir. Siempre a la carrera. Exigiéndose al máximo y con su don, mientras usaba constantemente el velocista Ewalk, aún tenía el estómago cargado. Para entonces, probablemente había matado más de 1000 arañas y había matado a Kelag más de una docena de veces. Dios mío, esa regeneración era realmente molesta. Aún así, estaba a solo unas horas del laboratorio, y Airwalk la ayudó bastante. Pero seguía siendo molesto tener que esquivar bandadas de pájaros o derribar dragones que intentaban lanzarse en picado desde el aire. Los peores eran los demonios de la montaña. Sin embargo, todo llegó a su fin en la última etapa de su viaje. Llevada al límite físico y mental, Nagad empezaba a flaquear, y eso era justo lo que sus cazadores necesitaban aprovechar. Cuando Nagad descendía del cielo para escapar del alcance de un Dracolis muy hambriento, se vio atrapada en una trampa en el aire y enviada al suelo, donde varias arañas gigantes la sujetaron con su tela. Mientras Nagad intentaba zafarse o incluso activar su don para disparar a las arañas, Kelag emergió de entre las sombras con esa misma sonrisa despreocupada que siempre mostraba cuando creía tenerla. Solo que esta vez, la mostró aún más amplia. La tenía, y ella lo sabía. La saludó con palmas mientras daba vueltas como un buitre hambriento. Tras burlarse de ella sin palabras, se burló verbalmente, regodeándose. Vaya, 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 por fin han traído a la rata voladora del cielo. Lo admito, pensé que esa trampa nunca funcionaría, pero ese Dracolisk fue un golpe de suerte para nosotros. Pensé que era un ratón, preguntó Nagad, tratando de mantenerlo hablando mientras trataba de encontrar una salida a esto. Oh, jo, qué lista eres. ¿Pero qué es una rata o no un ratón más grande? Y me encanta comer ratas antes que ratones. Y has merecido la pena.
Después de todo, de todas las personas que han sido abandonadas en esta isla, eres la única que me ha evadido durante tanto tiempo, con toda mi atención puesta en ti, y conseguiste causarme el mayor daño físico. Deberías sentirte orgullosa de eso, le dijo con una sonrisa cruel y un tono siniestro. Normalmente, solo enviaría a unos cuantos semidragones tras de ti, pero vi lo que le hiciste al último, y hablando por experiencia, no valdría la pena. Son más útiles vivos que muertos, le dijo el hombre araña mientras señalaba las partes de su cabeza y rostro que ella atravesó. ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¿Vas a llevarme con tu diosa o lo que sea y hacerle un sacrificio digno o algo así? Preguntó Nagad mientras por fin lograba liberar su brazo. No lo había pensado. Normalmente, solo tomo los cadáveres o lo que quede de mi hermana menor y se los doy de comer. Y por si sirve de algo, cumples con los requisitos, admitió, pero entonces se le ocurrió una idea y dijo con una sonrisa taimada. Pero antes, voy a romperte el espíritu. Esto llamó la atención de Nagat, quien miró al hombre araña, quien le lanzó una telaraña como si fuera una red y comenzó a arrastrarla. Después de un largo rato, finalmente la llevó a una playa, donde se quedó sin aliento al ver por fin el océano y el único punto de referencia que necesitaba. Pero no pudo llegar porque estaba atrapada en la telaraña. En cuanto lo vio, fue arrastrada de vuelta a la selva, observando lentamente cómo su única esperanza desaparecía entre la vegetación, y de repente, Kelaak se burló de ella. Tan cerca y tan lejos, como siempre. Hablas de sacrificio, y aquí estás, como alguien del país que te abandonó. Así que dime qué sabes de algo así cuando no se ha convertido en algo por tu propia voluntad ni ha sido usado por otros. Porque, desde mi punto de vista, no has sacrificado nada. Le dijo el hombre araña mientras dejaba que su cuerpo se arrastrara por el suelo, haciéndola gritar. Nagat sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y supo que tenía razón. Si no la estaban utilizando, otros se sacrificaban por ella toda su vida. La asociación, su carrera de heroína, intentando advertir a la NIP e incluso a los condenados a muerte que la acogieron, incluso ahora. La frustraba muchísimo. ¿Acaso todo lo que había hecho o intentado hacer había sido en vano? No. No podía ser. Simplemente no podía. Estaba tan cerca. No podía rendirse. Estaba viva. No terminaría hasta su último aliento. Y ella lo haría realidad. Así que enganchó los pies en una roca y, usando el caminar aéreo, se impulsó con todas sus fuerzas. A pesar de tener más de 12 patas, Kelaak casi salió despedido al intentar aferrarse a la mujer. Pero Nagat no dejó de empujarse contra todo, intentando romper la red que la ataba. Cuando Kelaak se cansó de jugar a pescar, la levantó del suelo e intentó decirle algo, pero la mujer le empujó la cara con los pies y se impulsó con más fuerza que nunca. El contragolpe fue tan poderoso que Nagat no solo se liberó de la red, sino que también le rompió el cuello a Kelaak y le arrancó parte de la cara. Mientras el hombre araña intentaba mantenerse erguido y esperar a que su cuerpo sanara, Nagat aterrizó en el suelo y, con furia en el alma, miró al monstruo. Te mostraré el sacrificio, maldito monstruo. Gritó mientras activaba su otro don y de repente sintió un cambio dentro de sí misma. Se arrancó un mechón de pelo y lo estrelló contra el arma, donde el cañón no se extendió por completo. En cambio, se quedó corto, y al disparar, el arma disparó como un semirremolque en lugar de como un francotirador. Los disparos fueron rápidos, pero también con mucha más precisión, mientras acribillaba la mitad superior de Kelaak con toneladas de esperanza, llegando incluso a amputarle un brazo. Cuando su pelo de araña intentó escupir lava, Nagat recargó de nuevo y lo acribilló a balazos, incluso arrancándole la mandíbula. Luego tomó un mechón más pequeño de su cabello y lo cargó. Pero algo diferente ocurrió. En lugar de un disparo rápido, su arma casi pareció cargarse, haciendo que el cañón alcanzara lentamente su longitud máxima antes de apretar el gatillo, y un disparo con la potencia de un rifle antitanque atravesó varias patas de la araña. Cargó y disparó de nuevo, cortando más patas hasta que solo quedaron 8, dejando que la monstruosidad cayera sobre una roca cercana. Nagat finalmente desactivó su don. Tenía el pelo revuelto y la respiración entrecortada. Preguntó: ¿qué tal? A pesar de literalmente todo lo que le pasó a Kelaak, seguía vivo, pero completamente incapaz de moverse o actuar. Sorprendentemente, lo único que podía hacer era hablar, y con lo poco que le quedaba de rostro, preguntó: ¿cómo te llamas? Una vez me llamaron Lady Nagat, pero puedes referirte a mí como Tsutsumi Kaina. Proclamó Nagat, recuperando el aliento. ¡Qué nombre tan tonto! Te llamaré Nagat, se burló Kelaak, poniéndole los ojos en blanco. Debo decir, Nagat, que me has conquistado de verdad.
Nadie ha podido decir eso antes, empezó a decir que la haga antes de que Nagant le disparara en la cabeza. Desactivando su don de nuevo, escupió. No contengas la respiración. Sé que solo estás ganando tiempo para sanar. Solo recuerda que soy yo la que escapó. Dicho esto, dio media vuelta y salió corriendo. Mientras que Laad permanecía allí sentado, sintiendo cómo su cuerpo se recuperaba lentamente, soltó una risita de caballo antes de escupir sangre. Tras respirar con calma, dijo: supongo que sí. Pero entonces su expresión se tornó maliciosa al decir: eso no significa que me rinda. Dicho esto, usó su mano sana para cubrir la mitad inferior de su araña, y su siamesa liberó hormonas al aire por los poros de su cuerpo. En segundos, oyó el característico susurro del follaje y sus delgadas patas recorriendo todas las superficies, y sonrió. Nagant corrió por la selva, siguiendo el camino que Kelaag la había traído, y en cuestión de minutos, finalmente llegó a la playa. Se quedó allí varios segundos, absorbiéndolo todo. Caminó hasta la orilla y dejó que las olas le golpearan los pies. Una sensación que nunca imaginó que volvería a sentir tan feliz. Se palpó las rodillas y le frotó el agua salada por todo el rostro y el cuerpo sucios y sudorosos, solo para asegurarse de que era real, y lo era. Sin embargo, no pudo disfrutar del momento hasta que escuchó el silbido de las arañas gigantes en la selva. Así que subió con Airwalk y sacó su brújula y mapa. Encontrando el camino, corrió por los aires a toda velocidad mientras las arañas salían de las plantas y la perseguían. Por suerte, logró llegar lo suficientemente alto como para que no pudieran saltar ni lanzar telarañas para atraparla. Así que solo le quedaba correr. Pero ese sueño no duraría mucho, ya que 4 semidragones aparecieron desde arriba e intentaron lanzarle fuego. Por suerte, logró esquivarlos, pero perdió el control de su don por un instante. Mientras los semidragones intentaban abalanzarse sobre ella, se giró en el aire y les disparó a cada uno. Solo uno de los 4 sobrevivió y se estrelló contra ella, hundiéndola en la suave arena. Pero Nagant no tardó en recuperarse, pues las arañas se acercaban rápidamente y el semidragón estaba sobre ella, intentando morderle la cara. Nagant intentó esquivar el ataque del bote, pero el monstruo cambió de táctica e intentó escupirle fuego. Por suerte, logró liberarse un brazo y meterle el rifle en la boca. Usando el modo semiautomático, le abrió varios agujeros en la boca. Empujando al animal, agarró más de su pelo y descargó un cargador entero contra el enjambre de arañas. Cuando se acercaron demasiado, empezó a correr y a dispararles de vez en cuando. Pero por mucho que lograra destrozarlas, nunca parecían acabar. Finalmente, usó su caminata aérea para ganar terreno, y una vez lo suficientemente lejos, usó su disparo cargado 3 veces y finalmente redujo la manada. Después de esto, las arañas parecieron huir de ella, y ella volvió a bajar al suelo, esperando que los bichos finalmente se rindieran. Solo para demostrar que estaba equivocada cuando aparecieron 3 nuevas arañas. Una parecía un yokai japonés llamado Gyuki, otra parecía una araña aún más gigante, y la última era una araña más pequeña que manipulaba un cadáver. Había una docena de ellas. Casi aterrada al ver a los nuevos monstruos, disparó una bala de rifle normal al Gyuki, pero esta rebotó con facilidad. Al ver esto, decidió correr para salvar su vida. Estas arañas no solo eran más grandes y fuertes, sino también más rápidas y letales. La araña gigante intentó escupirle veneno con propiedades tan corrosivas que derritió la arena. Las arañas zombie eran realmente difíciles de matar. Y la Gyuki es simplemente extraña de ver y realmente dura. Nagant tenía que pensar rápido. Si no, era comida para arañas. Entonces vio su oportunidad en el cielo. Era un dragón tomador de presas, sin duda buscando metal. Tenía que aprovecharla. Si usaba caminata aérea, la Gyuki la derribaría. Así que saltó y, con un disparo rápido, le rozó la cara al dragón. Casi se cae del cielo por el ataque, pero miró hacia abajo para ver el brillante rifle metálico de Nagant. Los ojos del animal se iluminaron y se lanzó en picado. Justo antes de que la Gyuki pudiera lanzar una telaraña, realizó una maniobra evasiva y la esquivó justo a tiempo para que la telaraña alcanzara al dragón, derribándolo frente a la araña y provocando una batalla entre ellos. Nagant tomó su cambio y se lanzó en el aire tan lejos como pudo. Después de un tiempo, finalmente empezó a sentir los efectos del uso excesivo del don, y la astilla se le clavó en el vientre. Finalmente, tuvo que aterrizar y dejar de usarlo. Encontrando un momento de paz, respiró por primera vez en mucho tiempo y cayó al suelo. Tras recuperar el aliento, se concentró de nuevo y recordó su tarea. El ataque de la asociación podía tardar días u horas, y cada segundo que pasaba era un desperdicio.
Y gracias a esa araña presumida y a su matón, había perdido demasiado tiempo. Se puso de pie y echó a correr de nuevo. Corrió, corrió y corrió durante lo que le pareció una eternidad. Casi se pierde la selva, ya que está a la sombra y ella está al sol. Justo cuando creía que se había desviado o que estaba en la playa equivocada, por fin la vio. A primera vista, parecía una valla metálica, pero al acercarse, era mucho más alta de lo que pensaba, con electricidad y rodeada por lo que supuso que eran los Merrow. Por lo que recordaba y lo que había leído, los Merrow parecían monos enormes transformados en morsas. Y por su aspecto, no les alegró mucho verla. Pensó que podría simplemente saltar la valla, pero las secuelas se estaban notando rápidamente y no podía volver a hacerlo. Así que se le ocurrió otra idea. Al ver a una Merrow hembra cerca de la valla y rugiéndole, activó su don y lanzó un disparo cargado. Cuando la Merrow intentó atacarla, dio un salto aéreo y se lanzó por encima de la cabeza de la pequeña criatura del tamaño de una ballena. Usó la fuerza del disparo cargado y la altura del animal para lanzarse por encima de la valla. Esto mató a la Merrow del otro lado e hizo que los demás huyeran, pero ella finalmente estaba dentro. Al aterrizar, se giró y vio un pequeño pero largo edificio de metal blanco cromado. De forma cuadrada y plano como una tabla, sin duda era un lugar de nerds. Había varios robots de defensa en el exterior, junto con otras medidas defensivas, que Nagath, agotada por el agotamiento, atravesó con un rifle hasta llegar a la puerta reforzada y usar un disparo cargado para derribarla. Por fin había entrado, y su viaje casi había terminado. Mientras tanto, en las instalaciones de Pacifica, los únicos dos trabajadores del NI presentes en ese momento eran el profesor Zeplode y el doctor Anima. El stand se tomó un día de descanso para monitorear la isla y sus hábitats naturales. Observando los patrones de movimiento de los animales, los patrones de crecimiento de las plantas, el crecimiento de la isla, las formas de excavación y mucho más, expandieron los túneles naturales detrás de la isla. En realidad, solo tuvieron que trabajar un poco, ya que las máquinas hicieron la mayor parte del trabajo pesado por ellos, y Anima no tenía ganas de salir al campo hoy. Todo estaba completamente relajado mientras Genus apoyaba los pies en la mesa mientras sorbía su café distraídamente, y Otto flotaba en su tanque. De repente, Otto se levantó de su tanque y se tocó la cabeza como si le doliera. Genus lo vio y expresó su preocupación. ¿Qué pasa, Otto?, preguntó Genus al pulpo. No estoy seguro. Casi siento una perturbación, respondió con un tono burbujeante. Probablemente no sea nada. Genus le hizo un gesto de despedida mientras escupía de su taza. Probablemente tengas razón, asintió Otto mientras estaba sentado en su tanque. En ese momento, sonaron las alarmas y la señal de advertencia, y los dos únicos científicos presentes no respondieron ni actuaron. Solo dijeron lo obvio cuando Genus pulsó el botón de desactivación para silenciar los sonidos. Las alarmas están sonando de nuevo, dijo Anime en tono casual. Probablemente sea otro Merrow rascándose contra los postes de la cerca, respondió Otto mientras regresaba a su tanque. De repente, el cañón del rifle de Nagath presionó contra el costado de la cabeza de Anima, y dijo mientras la miraba. Oh. Es ella. Llévame con el Dr. Egon, ahora. Exigió Nagath, luciendo medio muerto y medio enloquecido. Pero antes de que ella pudiera hacer nada o Genus pudiera decir nada, Otto se había camuflado tras ella, había agarrado la palanca de emergencia y se había acercado sigilosamente a Nagath antes de golpearla en la nuca. Nagath cayó al suelo y su don se desactivó. Genus dejó escapar el aliento que estaba conteniendo y dijo, gracias. Cuando quieras, respondió, dejando caer el arma improvisada, mirando a la mujer y preguntando, ¿y ahora qué? Supongo que la llevaremos con Egon y veremos qué dice, dijo Genus encogiéndose de hombros. Y eso es lo último que recuerdo antes de desmayarme y despertar aquí, dijo Nagath mientras terminaba su historia al científico. Egon, quien la observaba en silencio y estupefacto todo el tiempo, se quitó las manos de la cara y le dijo, siento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso. Debió ser duro. Y gracias por casi sacrificarte para contárnoslo. Para mí, eres una heroína. Espera. ¿Hay otra persona como Kelad? Intervino Ankoyo con tono enojado. ¿Eso es lo que sacas de esto? Le preguntó Egeon con expresión desconcertada. Sí, es algo muy importante. ¿Recuerdas cuando nos hablaron de los semidragones? Le dijo Ankoyo mientras Egon abría la boca para responder, pero no le salió nada. Una expresión de comprensión se dibujó en su rostro cuando el hombre respondió. Exactamente. Egon sirve y se vuelve hacia Nagath para preguntarle. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué día es hoy?
pregunta. El jueves, responde. Nagash mordió el labio y respondió. 3 días. Tenemos 3 días para prepararnos. Egon se levantó de golpe de su asiento, corrió al altavoz más cercano y gritó por el intercomunicador. Entonces no hay tiempo que perder. Abróchense los pantalones, perras. No nos enfrentamos a una sola amenaza ni a unos matones. Ahora nos enfrentamos a los peces gordos. Héroes y, probablemente, una pequeña armada formada por cualquiera que la asociación pueda contratar o conseguir del ejército. Tenemos que asegurarnos de que este lugar esté en óptimas condiciones y mucho más. Necesitamos aviones de ataque y contraataque, y mucho más. Cubran todas las vías. Gritaba ella. Los médicos de la instalación entraron y se volvieron rápidamente hacia ellos. Él exclamó. Doctrina, Chopper, cure Natsutsumi y recupere su fuerza. Al principio, ambos parecían confundidos, pero finalmente asintieron mientras Chopper salía corriendo a buscar una camilla. Cuando Chopper regresó y Doctrine ayudó a la mujer a salir de la silla de inmovilización y subir a la camilla médica, ella preguntó sorprendida. ¿Me estás ayudando? Por supuesto que hiciste mucho por nosotros. Es justo devolvérselo, le aseguró Egon. Encontraré una manera de agradecerte, dijo Nagat, mirando a un lado, tratando de no llorar de gratitud hacia el hombre. Si estás preparada en 3 días, ayúdanos, le ofreció Egon, y ella asintió levemente. Nos aseguraremos de que revisen esa astilla que tienes en el estómago, le dijo Chopper mientras ella notaba el cristal que sobresalía de su estómago. Mientras ayudaban al ex héroe a subir y lo acomodaban en la camilla, Otto se acercó y preguntó, ¿qué pasa con Izuku y la rubia? Ankoyo, encárgate de eso, le dijo Egon al hombre, quien asintió y volvió a trabajar para encontrar el lugar al que los había enviado la almohadilla envuelta. ¿Qué pasa con Inko? Preguntó Kluk. Egon suspiró nervioso e inseguro mientras le decía, hablaré con ella. Es lo correcto. ¿Hablarme de qué? Dijo la voz de Inko, casi haciendo que Egon saltara de su piel cuando se dio la vuelta para ver a su prometida, en pleno primer trimestre, parada allí con una expresión de confusión y preocupación. Quizás quieras retenerla aquí. Usarán cualquier medio para presionarte, le dijo Nagat mientras la sacaban de la habitación. Aún más confundido y asustado en ese momento, Inko preguntó, Egon. ¿Qué está pasando aquí? Egon se concentró con una respiración profunda. Tomó la mano de su futura esposa y le dijo, Inko, necesito decirte algo. Capitán 120. NIP VS. El personal del NIP y varias docenas de robots corrían por las instalaciones a toda velocidad, apresurándose para estar listos. El tiempo apremiaba, y 2 de los 3 días de descanso habían terminado, y el último día estaba a la vuelta de la esquina. El ejército llegaría en cualquier momento, y tenían que estar listos. Mientras tanto, el único que no trabajaba en ese momento tan delicado era Egon, que estaba escondido en su oficina consolando a una sollozante Inko, que lloraba a borbotones. La mujer estaba destrozada por la noticia. Su hijo había fallecido y probablemente no volvería a verlo. Y la situación empeoró aún más por la inestabilidad hormonal del embarazo. Mi bebé. Sollozó Inko en el hombro de su prometido. Tranquila, tranquila, Inko. Todo estará bien, le aseguró Egon mientras le acariciaba las manos. ¿Cómo puede estar bien? Mi bebé podría estar en cualquier parte del universo, en la realidad, o muerto. Le gritó Inko, asustada, antes de volver a llorar. Si ese es el caso, encontraremos su cuerpo para darle un entierro digno. Pero haré todo lo posible para que eso no suceda, le promete Egon. ¿Por qué no puedes usar todos tus recursos para encontrarlo? Inko le suplica. Antes de que pueda responder, la puerta de su oficina se abre, y Kluk asoma la cabeza y, obviamente escuchando la conversación, interviene. Señora, estamos a punto de ser invadidos. No tiene sentido buscar a su hijo si este lugar y sus recursos no existen, dice sin remordimientos. Kluk, ten corazón. La mujer perdió a su hijo y acaba de quedar embarazada, reprende Egon al pájaro. Kluk puso los ojos en blanco y dijo, eso fue hace 3 días. ¿Crees que se habría controlado? Egon la fulminó con la mirada, pero ella redobló la apuesta al añadir, con tono sarcástico. O bien, su propia materia podría estar en todas partes, y tendríamos que asemejarlo átomo a átomo, extrayendo fragmentos suyos del cosmos y más allá. Solo para que Inko rompiera a llorar aún más mientras Egon gritaba. Kluk. Solo lo decía, dijo encogiéndose de hombros antes de marcharse. Mientras Egon ayudaba a calmar a Inko, la puerta de su oficina se abrió de nuevo y una nueva persona entró sin hacer ruido hasta que estuvieron a una distancia mínima de conversación.
Una vez que el llanto de Inko se calmó, la persona preguntó: Doctor. Profesores Y. Vaya, Nagat. Se ven muchísimo mejor que cuando los encontramos. Chopper y Kurea hacen maravillas. Exclamó Egon con alegría al ver a Lady Nagat, completamente rejuvenecida, parada frente a él, completamente limpia y con ropa nueva similar a su antiguo atuendo de heroína. Y me siento 100 veces mejor. Gracias de nuevo, dijo con una profunda reverencia. ¿Qué dijeron de la astilla con la que te clavaste? Preguntó Egon. Aparentemente, estuve en contacto con él tanto tiempo que adquirí la peculiaridad que lleva dentro. Dijeron otras cosas, pero no entendí nada, así que ahora tengo 2 peculiaridades. Rifle y caminar en el aire, explicó Nagat. Impresionante, respondió Egon con una sonrisa. Le susurró algo a Inmo, quien se secó la cara, asintió y le besó la mejilla. Después, el hombre se levantó y salió de la oficina. Oneilemon entró con Inko. Mientras caminaban, Egon preguntó: ¿deseaba algo más? Solo quería agradecerte, eso es todo, dijo Nagat, agarrándola del brazo y mirando al suelo. No, hay algo más. Déjame adivinar, dijo Egon, deteniéndose en seco y con una expresión pensativa al adivinar. Estás perdido. Tras dejar tu puesto de héroe y romper lazos con la asociación, no tienes a dónde recurrir si sobrevivimos a esto. Nagat suspiró y admitió: me atrapaste. ¿Y qué tal si vienes a trabajar con nosotros? Sugirió Egon mientras ella lo miraba con asombro. Pero Egon insistió y le dijo: hablo en serio. Nos vendría bien otro guardaespaldas. Además, un francotirador de largo alcance sería perfecto. Tenemos demasiados luchadores. Nagat lo pensó por un momento hasta que sonrió y tomó su mano, estrechándola con entusiasmo. Acepto tu oferta. De repente, Otto se acercó a él apresuradamente y le dijo: señor. Ya están aquí. Egon corrió al intercomunicador más cercano y gritó por los altavoces: a sus puestos de combate. Esto es de verdad. Luego corrió por el pasillo con Nagat y entró en otra habitación donde ya lo esperaban varias personas junto a una plataforma de envoltura. Se giró hacia Morgana, que estaba frente a él, y le dio instrucciones. Morgana, Josie, lleven a los perros lunares, a Eri y a Inko a la sala de la plataforma de envoltura. Si la cosa se pone fea, vayan a Pacifica. Estarán a salvo. Inko, a quien Oneilemon ayudó, se acerca a él, le agarra la cara y le dice con un tono serio: Egon, por favor no dejes que llegue a eso. Egon le toma las manos y le dice en un susurro: lo prometo. Los dos se abrazan y luego se besan por un momento antes de que un pequeño gemido de una voz lo llame: Egon. Egon bajó la vista y vio a Eri con su viejo gato, Lob, en brazos. Se arrodilló, la besó en la frente y le dijo: está bien, Eri. Todo saldrá bien. Dijiste lo mismo sobre ese hombre malo, responde Eri con expresión desanimada. Egon sintió que se le encogía el corazón por un instante y supo que ella tenía razón. En cierto modo, le mintió en la cara, y ahora las cosas se han descontrolado más de lo habitual. Se tranquilizó con un suspiro y, mientras la abrazaba, le aseguró: esta vez es diferente. Volveré y todo estará bien. Se separa del abrazo de la chica que le tiende la mano y solo puede observar cómo el hombre sale con seguridad de la habitación segura hacia el pasillo, donde ocupa su puesto en la sala de control principal de las instalaciones. Hay cámaras por todas partes para mostrar cada ángulo posible de las instalaciones, y se utilizan paneles para controlar cada parte posible del edificio y sus defensas. Él está de pie al frente y los ve venir. Un verdadero ejército compuesto por mercenarios a sueldo, milicias privadas, cualquier miembro del ejército japonés que pueda ser capturado, y un pequeño ejército de héroes profesionales, antiguos o actuales, caminando junto a ellos, y varias máquinas de grado militar. La verdadera batalla estaba ocurriendo ahora, le gustara o no, y tenían que ser aún más fuertes que nunca. Solo esperaba que fuera suficiente.